¿Verdad que estáis cansados de escuchar palabritas tales como rescate, recortes, fragmentación y algunas otras palabritas parecidas? ¿Verdad que sí? Bueno, pues quiero deciros que desde un punto de vista económico, desde un punto de vista teórico, la palabra rescate, el concepto recorte y, como le queramos llamar a la fragmentación, como conceptos económicos no existen. Son inventos. Inventos de nuestros queridos políticos. Ahora, con el tema de las crisis, de las recesiones, de no sé qué y de no sé cuál. Quiero que sepáis que en diciembre del pasado año 2021, la Unión Europea activó, o reactivó, mejor dicho, el proceso de normalización político-económica. Es decir, que asumió públicamente el compromiso de comprar o de salir al quite de aquellas situaciones en las cuales alguno de los estados de la eurozona pudiera enfrentarse a impagos. Muy importante este dato y muy importante esta fecha. Pasaron unos mesecitos y nos fuimos concretamente al día 9 de junio de este año 2022. Ese día, el Banco Central Europeo anunció que un mes después, es decir, en julio, subiría los tipos de interés para tratar, entre otros objetivos, de paliar los efectos de la inflación. Sería unos días después, concretamente el día 15 de ese mismo mes de junio, cuando al mismo tiempo el Banco Central Europeo anunció públicamente que activaba el programa especial de recompra de la deuda pública adquirida durante la pandemia. No a todos los estados, sino a aquellos que presentaban unas especiales circunstancias. De todo esto voy a hablaros ahora, queridos amigos. Gracias por estar ahí, de verdad. Muchísimas gracias por vuestra confianza y por vuestra fidelidad. Mirad, amigos, lo que se acordó el día 15 de junio, o mejor dicho, se anunció el día 15 de junio, a lo que me acabo de referir, no fue ni más ni menos que un rescate en toda regla a la economía española. Un rescate del que apenas se ha hablado en los medios de desinformación que controlan todos aquellos que viven de lo mismo y que son los mismos, pero un rescate en toda regla. Llamemos a las cosas por su nombre. Un rescate extraoficial, pero un rescate. Por los efectos y por las maneras en las que se está llevando a cabo. Bien es verdad que con algunas diferencias con relación al que tuvo lugar el año 2012. ¿Os acordáis? Sí, teníamos por aquel entonces a un personaje llamado Luis de Guindos, de ministro de Economía, y al señor Rajoy, de presidente del gobierno. El señor Luis de Guindos se atrevió a decir que lo que España había pedido no era un rescate, sino una línea de crédito. Y esto provocó tal cabreo en la propia eurozona que se tuvo pocos días después que, de alguna manera, comer las palabras que había dicho. Pero es que no terminó todo ahí. Es que nos dijo también que el rescate, o línea de crédito, como él decía, a los españoles no nos iba a costar ni un céntimo de euro. Rescate, que en gran medida tuvo por destinatario, como bien sabéis, a la mayor parte de las cajas de ahorro de este país. Bueno, pues este personaje, que hoy es vicepresidente del Banco Central Europeo, por lo tanto, si mintió entonces, ¿por qué motivo no va a hacerlo ahora? Si entonces no tenía ninguna credibilidad, ¿por qué va a tenerla ahora? Bueno, pues lo que no nos iba a costar a los españoles ni un céntimo de euro, nos ha supuesto hasta la fecha, es decir, han pasado 10 años, la friolera de 107.000 millones de euros. 107.000 millones de euros que no se van a recuperar, porque según los datos de que disponemos y las cantidades que se han reembolsado, muy pequeñas hasta ahora, y las que parece ser que se van a reembolsar, no van a superar el 14% del dinero que en su momento se le concedió a España en concepto de rescate.
Por tanto, amigos, que no nos engañen. Estamos rescatados. La economía española está rescatada, está condicionada. En aquel entonces, en el año 2012, por aquí venían unos señores muy desagradables, vestidos de negro, figuradamente, y había que presentar, bueno, nos prestaron ese dinero, pero no lo hicieron a cambio de nada, sino que hubo que hacer reajustes muy importantes, reestructuraciones muy importantes, y eso dolió y generó mucho sufrimiento en amplios sectores de la población española. Eso fue en el año 2012. Ahora la señora Calviño, que es la ministra de Economía, dice que no existe ningún rescate y que si lo hubiera, en cualquier caso sería a cambio de nada. Supongo que será lo mismo que esa nada a la que se refirió el señor de Guindos en el año 2012, ¿verdad? Bien. Lo cierto y verdad, amigos, es que España no tiene soberanía en prácticamente ya nada, pero ni mucho menos tiene soberanía fiscal. Es decir, que como consecuencia de la situación por la que estamos atravesando y que se va a agravar, se está agravando ya, y de qué manera, como consecuencia de la subida de tipos de interés, esto conlleva que el Estado español tiene muchas dificultades para financiarse en el exterior. O mejor dicho, tiene muchas dificultades para financiarse vía privada. ¿Por qué? Pues porque el inversor ve cómo están las cosas. Y desde que se subieron los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, la prima de riesgo, la dichosa prima de riesgo en España y los países del sur, es decir, Grecia, Portugal, Italia y, ojito, también con Francia, está subiendo de una manera muy abrupta. Tanto que no le ha quedado otro remedio al Banco Central Europeo y a la Unión Europea que poner en marcha ese programa especial para hacer frente a la eventual fragmentación de la eurozona como consecuencia de ciertos impagos. Impagos que no provendrían de todos los estados de la eurozona, sino de los países del sur. Y ahora estoy refiriéndome especialmente a España. Resulta que el inversor, si el inversor ve que aquí el riesgo por prestar pasta cada día es más alto, ¿qué es lo que hace? Pues o no presta o presta exigiendo unos intereses mucho más altos. Y como esas dos opciones a países como España no le interesan nada, ni a Francia, ni a Grecia, ni tampoco a Portugal, y tampoco a la eurozona, porque España sigue teniendo un peso importante en todo lo que es el conglomerado estructural de la eurozona, como no les interesa hacer eso, lo que han hecho ha sido pues camuflar el término rescate por el que os he dicho antes. El de, bueno, vamos a evitar la fragmentación de la eurozona frente a riesgos de impago. Y han articulado una serie de mecanismos para evitar efectivamente que España se quede sin poderse financiar. Y claro, si el inversor ve, el inversor privado, que la rentabilidad del bono español a 10 años sigue aumentando su rentabilidad día a día, llega a la conclusión evidente de que eso es consecuencia de que el riesgo por invertir en esos bonos cada día es mayor. Y claro, pues imagínate si eres tú el que se tiene que plantear si invierte o deja de hacerlo. Conclusión, amigos, estamos intervenidos. El que no lo supiera, pues ahora ya lo sabe. Estamos intervenidos. Cada 6 meses hay que presentar unas informaciones, unos informes tremendos. Bien. Se les llena la boca, fíjate cómo he preparado esto, Bruselas me ha dado el ok, están contentos, fíjate qué bien estamos haciendo las cosas. Es todo un paripé. Mirad, desde el año 2012, o concretamente un poquito más adelante, a España se le han impuesto una serie de condiciones. ¿Pero qué ha ocurrido? Fundamentalmente con el llamado Programa de Estabilidad Económico y Político. El programa de estabilidad, esperad a ver si lo tengo por aquí, bueno, no recuerdo muy bien, es el programa de estabilidad económica y fiscal, así se llama.
Pues ha sucedido sencillamente que España, lo mismo que sus acólitos del sur, prácticamente no han incumplido nada. Y Bruselas ha hecho la vista gorda. Sí. Luego ya llegó la innombrable historia esta de los 2 añitos, ¿no? De los encierros y de los tapabocas y todo eso. Excusas, historias, más programitas y más historias. Pero la realidad es la que es. Huyen del término recorte. No les gusta. Tienen miedo a perder votos. Pero lo que ha sido hasta ahora, que ha sido esos incumplimientos sistemáticos por parte de los países del sur de las condiciones impuestas con el visto bueno de Bruselas, eso va a cambiar, amigos. Porque nos disponemos aceleradamente a alcanzar, seguramente antes de que finalice este año 2022, un proceso de recesión económica. Y cuando entremos en recesión económica, si es que entramos, y ojalá me equivoque, entonces Bruselas ya no va a mirar hacia otra parte. Porque Alemania, que es todavía, y los países frugales los que controlan en cierta medida de qué va toda esta historia, no van a consentir que se sigan haciendo las cosas como se hacen. Es decir, se seguirá comprando o reinvirtiendo la deuda comprada en su día durante la pandemia por parte del Banco Central Europeo, pero no se hará a cambio de nada, sino que se hará a cambio de tremendos recortes en los gastos públicos que van a traer durísimas consecuencias para la población española. Y ahí no habrá hombres de negro, pero estarán los hombres de Bruselas. Y ahí, en un proceso de recesión, no se va a mirar hacia otro sitio como se ha venido haciendo hasta ahora. Y Sánchez y los que son como Sánchez ya no podrán seguir frotándose las manos porque ya no les van solo a leer la cartilla, sino que les van a exigir mucho más de lo que los países que mal mandan, por desgracia de todos, van a poder aportar. Esta es la realidad. Esta es la realidad. El que la quiera entender, que la entienda. El que la quiera asumir, que la asuma. Y el que quiera seguir mirando hacia otro sitio, puede seguir haciéndolo también. Cada uno es muy libre. Pero el tiempo da y quita razones y veremos a ver si lo que yo he dicho ahora, que no es ni más ni menos que lo que ya se viene haciendo desde hace algunos meses, finalmente se traduce en realidad o simplemente queda en un susto. Veremos, amigos. Gracias por haberme atendido. Un día más, salud y libertad para todos.